ojito mismo permite que esos rayos que vienen paralelos lleguen a un punto específico de la mácula sin necesidad de alguna ayuda máxima que la que su ojo le permite, ¿no? Entonces llega directamente, llega a la mácula, converge, porque es un lente convexo el cristalino, y de cerca, acuérdense que utilizan lo que es la acomodación. Entonces, acomodando, viendo bien, no hay ningún problema, doctores, ¿ok? Es el primer esquema que tienen que dibujar. Vamos a regresar un poquito este. Ok, miren, bueno, ahorita platicamos de eso. Todavía no pongo la clase, Adrián, no te estreses, tranquilo. Esos de Veracruz son criminales, 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 doctores. Bueno, ok, ¿ya ven la pantalla? ¿Ya ven la pantalla todos? Sí, ¿verdad? Ok, bueno. Sí, doctor. Vamos a empezar a hablar de... Ok. Es Adrián, ya vi en la pantalla. Ay, Adrián, está en el celular. Hasta en mi reloj apareces. Qué horror. Bueno, el punto es que vamos a hablar de la hipermetropía. La hipermetropía es la primera manifestación patológica que tiene cualquier persona y tiene puntos característicos que no es tan complicado como decían sus compañeros de la clase anterior, que ustedes como médico de primer contacto e incluso de haber cursado conmigo, soy muy barco, entiendan la diferencia entre un miope y un hipermétrope o un paciente con astigmatismo o la misma presbicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer problema refractivo que vamos a ver es la hipermetropía. ¿En qué consiste la hipermetropía? Para que no nos confundamos, si sea algo, porque incluso en el ENARM así lo manejan, vamos a hablar de que los problemas refractivos vienen principalmente con respecto a la longitud axial del globo ocular y alguna medición de algunos cambios en la medición de algunos lentes. El principal lente específico, acuérdense que el principal lente que tenemos es la córnea, que tiene 42 dioptrías, ¿no? Entonces, algunas modificaciones ahí de curvaturas en la córnea nos pueden dar algún problema de graduación. Entonces, es la base. Ojito pequeño, hipermétrope, ojito grandote, miopía. No se complican la existencia. Sí van a ver algunos libros que dicen, de acuerdo a la curvatura de la córnea y del cristalino, sí, maldita sea, sí, pero nada más para que no se compliquen. Ojito pequeño, hipermétrope, ojito grande, miope, y ojito con alteraciones en las mediciones de la córnea son astigmatismos, que eso iremos hablando poco a poco, ¿vale? Entonces vamos a hablar del hipermétrope, que el hipermétrope, el primero es, ¿cómo se llama? Es un ojito pequeño. ¿Qué va a pasar con ese ojito pequeño? La longitud axial de un globo ocular va de 20 a 22 milímetros, ¿ok? Cuando es menor de 20, de eso va desde la punta de la córnea hasta el polo posterior. Cuando ese es un poquito menor o de 20 para abajo, ya se puede considerar un ojo pequeño y va a decir que es un ojo hipermétrope. Cuando está arriba del 22, 23, ya se va a considerar un ojo miope, es un ojo muy, muy grande. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, es un ojo muy pequeñito y esquemáticamente como igual la vela parecía 1 metro, esquemáticamente como este ejemplo que vamos a ver ahorita, esquemáticamente como mi currículum, eso realmente no existe, pero es para que entiendan un poquito esto y comprendan cómo vamos a explicar la hipermetropía, ¿no? Entonces llega la luz, llegan paralelos, atraviesan la córnea, atraviesan el cristalino, pero es un ojo tan pequeñito, de 20 para abajo de longitud axial, que va a buscar converger. El cristalino está funcionando muy bien, sin ningún problema, pero el ojo es tan pequeñito que vean dónde converge. Converge por detrás del globo ocular. Y repito, es esquemáticamente, van a decir, ay, sí, está reflejándose en la glándula pineal, o está reflejándose en la hipófisis, o está reflejándose en las vellosidades aracnoideas. No, es esquemático. Al no enfocar propiamente en ese punto específico, el paciente hipermétrope va a tener la característica de relativa, dependiendo su magnitud, ¿no? De si está cerca siempre de la mácula un poquito, o un poquito pasadito nada más, va a ver bien de lejos, pero de cerca va a ser el principal problema del hipermétrope. Va a ver muy mal de cerca. Entonces, es el segundo ejemplo que me tienen que hacer ustedes de dibujo cuando entreguen sus trabajos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el ojito es pequeñito y no alcanza? Porque le falta poder positivo al ojito. Entonces, hay que darle mayor poder al cristalino. ¿Para qué? Para que haga mayor convergencia y llegue a un punto específico que es la macro. ¿Y cómo puedo yo dar poder positivo a un ojo? Pues es a través de lentes convergentes. ¿Y cómo son esos lentes convergentes? Ya habíamos platicado que los lentes que van a realizar convergencia van a ser lentes de tipo convexo. Entonces hay que poner lentes convexos. Ese es el tratamiento para los pacientes hipermétricos. ¿Okay?
Hay algunos casos en que esas manifestaciones son muy severas e incluso el paciente va a presentar desviaciones oculares. Por eso ya les comenté que si un paciente llega a su consulta con un estrabismo, tenemos que ver cómo es ese estrabismo, pero también tratar de medir lo que es la agudeza visual. ¿Okay? Que a veces con una corrección óptica puede mejorar un poquito estos pacientes. Perdón, ya me senté muy cómodo en mi sillón. Ustedes pueden igual estar acostados. Había una doctora que estaba acostada igual, entonces ya hicimos el paro ahí. Vamos a seguir lo que sigue. Ahora, ¿qué manifestaciones va a tener el paciente hipermétrope? Como digo, va a quejarse de ver mal de cerca. No va a ver bien de cerca. Pero también va a tener otras manifestaciones. Va a tener un dolor de cabeza frontal. Y este va empeorando con el día. Una de las manifestaciones que a veces nosotros como oftalmólogos nos llevan mucho a la consulta es que el niño tiene dolor de cabeza. Lo más seguro es que tiene lentes. Y lo peor es que lo manda el pediatra. Y lo peor es que lo manda el médico familiar. Pero realmente el que tenga dolor de cabeza no es específico que tenga un problema de graduación, doctores, ¿ok? No es que a fuerza necesita lentes. Puede ver coincidiendo ahí que requiera lentes, pero tal vez no lo requiera, doctores. Entonces, hay que decirle a este paciente, si sigue con sus dolores de cabeza, lo más seguro es que sea un aneurisma, una trombosis, un tumor, algo que va a tener dentro de la cabezota, pero no es por falta de lentes, doctores, ¿ok? Entonces, es muy, muy importante. En algunos pacientes sí les das ese poquito de graduación, dices, bueno, probablemente pueda ser por ahí, y dices, si mejora, ya no vuelva. Y generalmente ya no regresan, ¿vale? Pero esa es la condición, ¿no? No todos los problemas refractivos van a dar dolores de cabeza. Este sí, ¿por qué? Como va a estar todo el tiempo tratando de ver de cerca, va a tratar de estar enfocando, y va a haber músculos que se van a agotar. Acuérdense que está la acomodación trata de ver de cerca, de ayudar a ver de cerca al paciente, entonces aquí la acomodación se activa casi todo el tiempo. Entonces está acomodada por un músculo, este músculo se agota, puede dar otro dolor reflejo aquí, o el músculo constrictor del iris, porque recuerden que la acomodación hace miosis, también se va a agotar y va a tener dificultad para a veces abrir totalmente, puede dar dolor y puede dar problemas de visualización o cambios de sensibilidad a la luz, doctores. Y todo el tiempo estamos así como que enfocando un poquito de cerca y no vemos, y estamos haciendo esto, entonces el hipermétrope para ver de cerca va a estar forzando mucho su vista y eso sí nos puede dar un dolor de cabeza. Son los únicos problemas refractivos que nos pueden dar dolores de cabeza. Darles lentes y si continúa con el dolor, yo lo más seguro es que sea otra cosa. Algo característico aquí que se va a dar en la hipermetropía es la astenopía, doctores. La astenopía es la verdadera vista cansada, doctores. Y yo creo que muchos de ustedes la hemos tenido. En el cual, por ejemplo, estamos leyendo un tema, estamos leyendo, y de momento que ya te cansas y dices, no, ¿sabes qué? Ya cierras tus ojitos y dices, voy a descansar un ratito, te vuelves a parar y empiezas a ver otra vez todo de mejor forma sin estar sintiendo que lo estás forzando, ¿no? Como todo en la vida. Si lo forzan, no funciona, doctores, ¿vale? Entonces, una astenopia es una vista cansada. Es muy diferente a la presbicia, doctores. ¿Ok? Este es astenopia. Estamos leyendo algo, nos cansamos, dejamos, o sea, ya no es satisfactorio estar haciendo esa actividad, lo dejas y otra vez regresas. Pero esto puede hacerse mucho más constante, ¿ok? Y hay que diferenciarlo del espasmo de acomodación, doctores, que viene aquí abajito. El espasmo de acomodación, que yo creo que también la mayoría lo ha tenido, ¿qué sucede? Estamos leyendo algo en el celular y ya llevamos mucho tiempo leyéndolo y de repente empiezas a ver borroso y dices, ay, veo borroso. Parpadeas y dices, ay, ya veo claro otra vez. ¿Qué pasó? Pues se pierde esa acomodación que estás realizando, se agota y pues dices, güey, hasta aquí las di y madre, se pierde la acomodación y lo que estabas viendo de cerca, dejas de verlo. Entonces, a ver, deja volver a enfocar y ya enfocas relativamente. Todo esto nos puede pasar a todos, pero es más común que le suceda a un paciente hipermétrope. ¿Ok? En el miope menor condición porque ve bien de cerca, ¿no? Pero un paciente métrope o hipermétrope sí es común que sucedan ese tipo de situaciones. Ahora viene la disyuntiva. A veces, cuando hay hipermetropías muy elevadas, arriba de 3, 4, 5 dioptrías, el paciente va a ver muy mal de lejos. Aquí habíamos alzado la mano. ¿Quién es hipermétrope? Creo que nadie es hipermétrope, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Bueno, el hipermétrope a veces, pues generalmente va a ver mal de cerca, porque se va a cansar de ver de cerca. Pero a veces hay manifestaciones cuando es una graduación de hipermetropía muy elevada. Eso significa que el ojito está muy pequeñito. También va a comportarse como un miope. ¿Qué quiere decir? Ve mal de cerca y ve mal de lejos, doctores. Ahora dicen, ¿estos pacientes se vuelven miopes o por qué? No se vuelven miopes ni nada.
sino simplemente, como puse en el post ahorita de Facebook para que le den una leída, simplemente ese ojito, ya al ser muy pequeñito, ya por default viene con cambios muy severos en su visión. Es decir, tiene un cristalino ya muy pequeñito, tiene una córnea con diferentes dioptrías, tiene una mácula con cambios ya importantes, entonces es por eso que el paciente también ve mal de lejos. Le pone su graduación positiva, mejora para verlo de cerca y tiende a mejorar lo que tenga posibilidad de mejorar para ver de lejos. El miope, no, el hipermétrope nunca va a ser un miope, la miopía no va a ser ni la hipermetropía, son dos cosas diferentes. Uno es un ojo muy pequeño y otro es un ojo muy grande, pero a veces las hipermetropías elevadas nos pueden dar este tipo de manifestaciones. Dan una leída al ratito al post que puse ahí en Facebook, vienen algunas capturas de la academia para que lo entiendan un poquitito más, pero sí, a veces con graduación muy elevadas el paciente ve mal de lejos y de cerca. ¿Okay? Y eso es muy común generalmente que empiezan a presentarse en jóvenes, los jóvenes que empiezan a leer libros, a leer que van a pasar a la universidad o que ya están en la universidad, que lean bancos de preguntas, exámenes que se hackearon. Entonces, pues bueno, estás leyendo todo y dices, ah, cabrón, ya me cuesta trabajo ver, ya la medicina me está dejando ciega. Y dices, no, entonces después ya voy al oftalmo y dices, no, pues en estas lentes y te ayuda mucho. A veces la hipermetropía ya se da en edades más avanzadas cuando empiezas a utilizar mucho el recurso de la visión cercana. ¿Okay? Entonces también es un punto importante de checar eso. Los pacientes tienen sensibilidad a la luz, como ya habíamos comentado, como están haciendo acomodación todo el tiempo, la pupila está miótica, a veces ya tienen la dificultad para abrir y cerrar la pupila. Entonces, cuando entramos a lugares con mucha luz, ya está agotado ese mecanismo y les cuesta trabajo adaptarse. Entonces, generalmente podemos recomendar un lente para hipermetropía, que es un lente positivo, con un poco de protección o filtro fotocromático o transition. ¿Ok? Ya hablan, no sé ustedes si han hecho lentes, les ofrecen, ¿quieren un poco de tinte? Tengo tinte Blu-ray, ahora hay tinte Blu-ray, háganme por favor. Pues bueno, ya ustedes deciden qué tinte quieren hacer. ¿Vale? Entonces, es un punto importante esto. Ya a veces van a tener sensación de visión doble, pero en muy pocas condiciones. ¿Ok? Lo demás sí es esto. Dolor de cabeza, van a tener la astigmatía, van a tener el espasmo de la acomodación, van a tener dificultad para ver de cerca y en graduaciones mucho más elevadas también van a tener problemáticas para ver de lejos. Doctores. Esto es con respecto a la sintomatología de la hipermetropía. El tratamiento, como ya vimos, le hace falta poder positivo al ojito. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Lo vamos a mejorar con un lente convexo. Los lentes convexos son lentes positivos y al ponerlo antes del ojito, pues ya van direccionados un poco para que ya los mismos lentes del ojo ya ayuden y hagan que llegue un punto específico de visión, que es la mácula, doctores. ¿Okay? Solo si hay sintomatología, en efecto, a veces vamos a encontrar pacientes que tienen más .50, más .25, les hace la agudeza visual y están viendo bien. Entonces, no tiene caso dar lentes, como muchos dicen. Es que si uso mis lentes desde antes, ya no va a avanzar esto. No, como les digo, la graduación viene dada por el tamaño y la longitud del globo ocular. Entonces, si el ojito que va creciendo normal, como debe de crecer hasta los 20, 21 años, pues no tiene caso poner lentes hasta, si en verdad no lo está requiriendo, no tiene caso. Esto ya tiene que ver mucho con el crecimiento del globo ocular. ¿Okay? Este punto en el que ya no crece el ojo se va a llamar estabilidad refractiva, es decir, que crece pero ya no requiere más graduación de la que él estaba poniendo. Entonces, si llega un paciente a la óptica y dice, es que veo bien, me llegan y no tengo ningún problema, le hace la graduación y tiene .50, ¿se lo daríamos o no? A veces sí, si vimos que al hacer su agudeza Snellen tiene dificultad para ver las letras. Pero si está viendo 20/20 y el señor te dice, no tengo ningún problema en los ojos, no hay que darse. ¿Ok? Solo decirle que cuando ya más adelante pudiera empezar a tener problemas, ya se tiene que ajustar esto. Pero usar un lente desde antes por protección no va a tener mucho beneficio. ¿Ok? Eso también para que entiendan eso y también se lo expliquen a sus pacientes. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta con las hipermetropías? Yo, doctor, tengo una duda. ¿Qué onda, Diana? ¿Y qué tan frecuente es la presencia de una isotropia en estos pacientes? ¿Endotropia o exotropia? Endo o exo. Endo. Es que bueno, en sí Esa es cualquiera encontré de que los dos, mi niña. Es muy común tanto en hipermétropes como en miopías, pero siempre que sean graduaciones muy grandes. ¿Vale? Cuando ya tengan problemas para ver de lejos y de cerca, en hipermétrope, cuando tengan las miopes, que ahorita vamos a ver graduaciones muy, muy grandes,
sí van a presentar esas desviaciones. Y es como les digo yo, me puse de ejemplo otra vez. Con los lentes veo muy bien, entonces generalmente pues no hay ningún problema, pero me los quito y estoy cegatón, estoy feo y se me va el ojo de repente. ¿Por qué se me va el ojo de repente? Porque tengo mucha graduación. ¿Para qué no necesito operar? Necesito utilizar mis lentes para que solo se quede ya aquí cegatón y feo, doctores. ¿Ok? Pero ya no se desvía mi ojito, doctores. ¿Ok? Entonces, generalmente se va a presentar esas manifestaciones cuando la graduación esté ya muy elevada. ¿Vale? Pero a todo niño que te llegue con desviación, trata de ver qué tanto está viendo. Y lo primero es ver si con un lente mejora esto, ¿vale? ¿Alguien más? Perfecto. Con los del otro grupo me tardé como 20 minutos con preguntas y por eso casi no avanzamos, ¿eh? Entonces, sí, traten de, se invéntenme una, para no piensen que ustedes están de flojos, ¿vale? Bueno, o quiere decir que les expliqué muy bien y, perfecto, eso también me llena de satisfacción, doctor. Entonces no hay ningún problema. Vamos a hablar, ¿qué pasó, Amir? Ya lo cohibí, Amir. ¿Qué onda, Amir? Te oigo, pero se oye cortado. Si gustas, puede ser la pregunta por el chat si se complica. Es que creo que es mi internet, creo. No, mi internet está bien conectado. Pero bueno, si tiene y sigue trabándose, no seas mal onda. Conecta, escribe por el chat y te lo contexto. Mira, ven la pantalla, punto positivo, doctor, buenas tardes. Si quieren, contesta por acá para que vea la pregunta y no perdamos tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Ya salió el doctor. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar del otro problema refractivo que es la Doc, miopía. ¿Sí? ¿Qué pasó, doc? ¿Qué pasó, Edson? entonces, por ejemplo, la hipermetropía es lo que consideramos por ejemplo, en nuestros padres, cuando ya empiezan a ver como más borroso de. De cerca. No, Ujú. eso se llama presbicia, doctor. Y es muy diferente incluso a la astenopía y a la hipermetropía, doctor. La presbicia es la pérdida de la acomodación que te había comentado para poder ver de cerca. ¿Y qué hacemos en la acomodación? Lo que queremos es hacer que veamos de cerca para captar esos rayos de luz que están divergiéndose porque estamos viendo a 30 centímetros, se van perdiendo, los capta un poco la pupila y el cristalino se abomba por completo, aumentando su poder positivo, porque acuérdate que el cristalino es un lente convexo. Se aumenta el poder positivo y hace que los rayos lleguen directamente hacia la mácula y podamos ver bien de cerca. ¿Qué va a pasar con el envejecimiento de nuestros padres? Envejecen, bueno, con todos, no solo nuestros padres, envejecen y tienen ya dificultad para hacer ese poder positivo que estábamos más marcado. Entonces es por eso que empiezan a alejarse para tener mayor paralelismo. Aquí la curación, como bien dices, es un lente positivo convexo. ¿Por qué? Porque estamos dando el poder que suponemos que el cristalino está perdiendo por envejecimiento. Y eso vamos a ver que es por edad de 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50. Y sí, puede confundirse que puede ser un paciente hipermétrope, pero es otro tipo de ayuda positiva, que es nada más para el cristalino, porque el paciente présbico puede ver bien de lejos y puede ver bien de cerca. ¿Ok, Jorge? Son dos cosas diferentes, pero al fin y al cabo, el tratamiento de estas son en base a lentes convexos. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, ok. Estoy aquí, pero checar. Bueno, tengo sueño ustedes, ¿no? Y apenas es martes, doctores. Pobres de ustedes que tienen toda la clase todos los días, ¿verdad? Pero bueno, dice, hola doctor, buenas tardes. Con respecto a la medición de dioptrías, en el video mencionaba el queratómetro y usted menciona la agudeza visual para medirla. Ahí me confundí cómo modificamos la alteración en la medición de la agudeza visual. Es que el queratómetro te va a dar la medición de la graduación que tiene el paciente y la exploración oftalmológica es ver las lecturas de la cartilla de Snellen, solo te va a dar lo que está viendo cuantitativamente el paciente. El queratómetro o el autorrefractor, ese sí nos va a dar la graduación específica de mi paciente, que son dos cosas diferentes. Uno es lo que ve el paciente, es la distancia de la línea más pequeña de lentes que ve un paciente, y el otro es la graduación. Entonces son dos cositas diferentes. En efecto, el queratómetro junto con el autorrefractor nos va a dar la graduación que va a meditar cada uno de nuestros pacientes. ¿Vale? Pero eso es poco a poquito. Primero, conocemos los problemas refractivos que tenemos, ¿vale? Y vamos a seguir con la miopía. La miopía es diferente que la hipermetropía.
La miopía es un ojo mucho más grande, a diferencia del hipermétrope, pues generalmente tiene mayor, arriba de 24 o 25 milímetros, y un punto de protección es que el miope va a ver muy bien de cerca, incluso sin requerir acomodación. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos ver de cerca y cuando vemos así, vemos relativamente bien, no hay ninguna problemática, ¿vale? Pero incluso a nosotros ese problema de envejecimiento de la presbicia a los miopes nos va a llegar un poquitito más tarde. Nos puede pasar de todo, nos va a dar desprendimientos de retina, alteraciones del vítreo, glaucoma, que nos atropelle la 10, pero nunca vamos a tener problemas de ver de cerca inmediatamente que la mayoría del resto de las personas. ¿Por qué? Porque estas graduaciones y estos cambios de dimensión en los lentes y en la longitud hace que sin requerir acomodación podamos ver de forma adecuada. ¿Ok? Entonces vean aquí, los rayos llegan de forma paralela, atraviesan la córnea, atraviesan el cristalino, que es un lente convexo, y este lente convexo va a hacer que haya una convergencia, que no llega a la mácula, cabrón, no llega a la mácula ese rayo de luz. Eso se va a manifestar como un paciente con una visión borrosa de lejos, ¿ok? Entonces, ¿por qué no está llegando a la visión borrosa? ¿Por qué no está viendo claro? Porque la luz que está reflejada en el objeto que quiere ver no está llegando a un punto específico de la mácula, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si meto otro lente? Por ejemplo, decir, bueno, quiero que converjan en un punto más específico, elemento lentes positivos. ¿Qué va a pasar si elemento lentes positivos o convexos a este paciente? Va a ser mayor convergencia, pero al fin y al cabo no va a llegar al punto específico que es la mácula. ¿Okay? Entonces tengo que buscar otro tipo de lente que me permita crear una imagen y esa imagen representarse a nivel de la retina. Y es por eso que buscamos un lente de tipo cóncavo, doctores. Aquí lo de la vela que habíamos comentado que se representa y todo son esquemas, doctores. Es algo esquemático, doctores. Lo mismo las explicaciones de cómo llega el rayo del foco directamente a la mácula, pues es una idea muy, muy clara. Lo mismo acá que con el lente cóncavo. No es que se forme una imagen virtual por delante y la vuelva a captar, sino es una imagen que se forma, pero se va a formar, la va a captar el ojito y este le va a dirigir directamente hacia la mácula. Puede ser de menor calidad, puede ser invertida, pero al fin y al cabo el paciente va a estar viendo una imagen virtual de su alrededor, ¿okay? Porque por sí solo no permite que ese rayo de luz llegue a un punto específico. Entonces, esta es la finalidad de un lente cóncavo. Los lentes que vamos a utilizar son lentes de tipo cóncavo. Ahorita vamos a hablar de eso. Antes de hablar de eso, vamos a ver las manifestaciones. Es poco frecuente en el nacimiento y este tipo de manifestaciones se van a dar más características cuando el niño entra a la primaria o en segundo o tercero de prepa, ¿ok? Porque el niño pues, ya le cuesta trabajo ver el pizarrón. En el preescolar, en el kinder, pues todas sus actividades son cercanas, ¿no? Son relativamente, están a su alcance. Pero, por ejemplo, cuando el paciente miope ya quiere ver al pizarrón, pues ya le va a costar problema, va a decir, puta, no veo, cabrón. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un niño, ¿no? Es un bien jocoso, un niño bien simpático y bien jodón. Entonces, quiere aprender. O sea, ya le dijeron, tienes que aprender a ver las fórmulas. Y dice, no veo, pues, ¿cómo voy a aprender a ver las fórmulas? Entonces, se paraba en el salón, veía la fórmula, eso sí, era muy estudioso, pero pues no era jodón, entonces ya le daba un zape al compañero de junto, ¿no? Entonces la maestra lo veía que nada más se paraba para echar relajo y lo amarraba, ¿no? Bueno, eso me decían a mí cuando era joven, entonces todavía era arcaico esto de clase. Entonces lo amarraban y pues veían mal de lejos, entonces quedaban burros y con mala posibilidad de visión, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante que las maestras o los personal de la escuela detecten este tipo de situaciones para ayudarlos desde este momento para saber si va a requerir lente o no va a requerir lente. Y por la sintomatología me dice, no, pues ¿sabe qué, doc? Veo mal de lejos y de cerca veo muy bien, pues ya suponemos que es una miopía, doctores. ¿Okay? Entonces, es muy común que se dé esta edad, doctores. Puede presentarse a cualquier edad, o sea, no es específicamente en los niños, pero cuando se presenta a los 17, 18 años, quiere decir que ya la tenías, pero que hasta ese momento te está dando molestias visuales, ¿ok? Entonces también no hay que quedarse de que solo es en niños, sino que sí, puede presentarse en adultos, pero también va a manifestarse con la capacidad que tienes, ¿no? Si aguantas toda tu niñez, o dices, sí, no veo mal, pero me aguanto, pues bueno, ya es otra cosa. Hasta que llegas a requerir tu visión lejana, ya te das cuenta de que pues no fue buena idea eso, ¿vale?
Y esto aquí sí tiene que ver mucho con el crecimiento del globo ocular, al igual que la hipermetropía. El globo ocular va a seguir creciendo, como ya platicamos, hasta una determinada edad, que son los 23, 24 años, que se va a llamar lo que es una estabilidad refractiva. Ya después de eso, a lo mejor el miope ya ni requiere lentes, o sea, sí requiere lentes, pero ya deja de acudir con el oftalmólogo cada determinado tiempo. Ya deja de ir, ay, cada 4 años, cada 5 años. ¿Por qué? Porque su graduación ya no cambia. Y la del hipermétrope, doctores. O sea, no se modifica más esa graduación, doctores, después de esa determinada edad. Pero el ojito miope en algunos casos tiene algunas condiciones que si ya vienen de forma genética cargadas en nuestros pacientes, van a hacer que el globo ocular siga creciendo, se elongue más, cueste más trabajo que la luz que llegue se identifique en un punto, y eso significa que para que llegue de una mejor forma, le tenemos que dar mucho más graduación o que formen esa imagen virtual, doctores. ¿Ok? Entonces, esa miopía progresiva sí puede llegar a presentarse, no es en todos los pacientes, no quiere decir que a los 21, 22 ya no avance más, sigue avanzando, pero avanza ya muy poquitito, pero ya el daño queda muy establecido a nivel del ojo, dejándolos en algunos casos algunas problemáticas visuales que ya no pueden mejorar. Y la congénita pues, son niños que en verdad ven muy mal desde muy pequeñitos, se están tropezando, están cayendo, le haces la graduación, tiene graduación, se lo otorgas, pero vas a ver que va requiriendo un poquito más hasta llegar a su graduación que le corresponde. ¿Ok, docs? Entonces la miopía es esto. Muchos van a tener la duda de decir, bueno, cada año va a aumentar mi miopía o mi hipermetropía. Es muy difícil, casi imposible, porque si entendieron bien esta clase, van a entender que el problema de este tipo de situaciones viene de la longitud axial del globo ocular. ¿Sí? Salvo que vengan muy mal o muy chafas y sigan creciendo su ojito y ya tengan esto diagnosticado, van a condicionar que esto siga creciendo mucho más de la cuenta y sí tener un problema de graduación severo, pero eso lo ves desde muy joven. Dices, ay, doctor, es que tenía miedo. Llegas y está viendo 20/200, le pones la graduación y ve 20/20, tiene una graduación de -250 y te dice, doctor, es que pensé que me iba a quedar ciego. Una, en teoría, necesitaba usar lentes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y dos, ya detectarlo a esta edad, lo vimos y el señor tenía 39 años, lo más seguro es que ya no avance más su graduación, doctores. Eso sí, lo tenemos que tener muy seguro y muy entendido, ¿vale? Ahora, generalmente van a tener visión borrosa a distancia, los pacientitos van a hacer el disco, generalmente en inglés le dicen que es squinting, que es el estar haciendo así, sí es este güey, me quedé re mal. Entonces es como tratar de ver a lo lejos y entrecierrar los ojitos, logrando una imagen de un aparente agujero estenopeico que conduce la visión hacia la macro, ¿no? Pero generalmente estás así, sí lo voy a dolerte un poquito la cabeza en esos aspectos, pero no es regla, doctor. Aquí, si se fijan, dicen que no hay dolor de cabeza, son poco comunes. Y en efecto, tiene razón por lo que les comenté. Aquí el único paciente que ve mal de lejos, aunque haga siempre los ojitos, el paciente ve mal de lejos. De cerca no va a tener ninguna problemática, pero de lejos sí va a tener. Y hay que diferenciarlo. Muchos de los pacientes que les mandan por dolor de cabeza, les digo, los niños o alguna otra cosa, generalmente son pacientes que tienen miopía, pero que no está causando este tipo de dolores de cabeza. ¿Okay? Es muy importante que entendamos esto. Ahora, viene otro punto medio álgido también de esto, de que los pacientes a veces de edades muy tempranas les dan muy poquita graduación y les van subiendo la graduación poco a poco. Eso está muy mal, doctores. Lo ideal siempre es que en un niño de 7, 8 años, si ya tiene una graduación de -3, -350, -4, hay que darle la graduación que corresponde. No más. O sea, sí hay que darle ya. Pero decir, ay, es que le voy a poner poquito para que se vaya adaptando. Nel, vas a hacer que este ojo se vuelva comodino y se adapte a lo malo. Y al adaptarse a lo malo, le quieres poner una vez lo bueno, es como muchas relaciones tóxicas, ¿no? Te llegas, eso está muy bien, pero se va muy bien y después muy mal, y dices, pues ya lo tolero, no hay bronca, ¿no? Entonces, igual los ojos, si le das mal una graduación, se adapta a lo bueno, pero se la quitas, si le quieres dar algo mejor, dicen, no, ya me acostumbré al otro, igual es a tu mismo tipo de lentes. ¿Vale, doctores? Entonces, mira, por ejemplo, ahí vi como 4 o 5 sonrisas de ching, no caigan en eso, doctores. Gradúense bien sus lentes, por favor, doctores. ¿Okay? Entonces, para que no caigan en ese tipo de manifestaciones. ¿Okay? Entonces, sí hay que dar la graduación lo más total en los niños, siempre hay que darla. Por ejemplo, veo un niño que ya veo que va a tener una miopía progresiva muy elevada porque desde los 5 años ya me decían, es que ya tiró todo del kinder y ya se anda pegando, ya se anda yendo con otro señor que cree que es su papá. Digo, no, entonces hay que darle su graduación. Desde los 5 años ya ves que tiene una graduación de -5
ahí es cuando dices, sí va a aumentar un poquito más, hay que estarlo vigilando. A lo mejor ese niño que tiene mucha graduación a los 5 o 6 años, sí lo doy por unos meses la mitad o menos de la que medita, doctores, ¿ok? Pero después de verlo, digo, ok, ya te adaptaste a los lentes, vas con todo, mijo. O sea, sí le tengo que poner toda la graduación, ¿ok? Si hay un chavo de 8 o 9 años, igual, y tiene una graduación de -3, hay que darle toda la graduación. Toda se la tenemos que dar, ¿ok? Un señor, o bueno, ustedes ya son señores, que no creen que un chavo de 15, 16, 17 años que tiene una graduación de -2 y dice, no, es que yo veía muy bien y de repente ya no veo. Entonces, ya vemos que es una graduación de miopía. Nada, le damos tal cual tenga, porque nos va a dar, como dice la diapositiva al final, la falta de corrección de la miopía en la niñez o incluso una mala adaptación en la vida adulta nos va a dar adultos poco satisfechos y pocos cooperadores con su graduación. Y eso sí sucede mucho. Como les digo, el ojo es bien comodino, es bien tóxico y se adapta a lo malo de todos. Entonces, al adaptarse a lo malo, se va a seguir viendo muy mal a estos pacientes. Entonces, hay que darle lo necesario para que se vaya adaptando. ¿Ok? Y otro punto que les quería comentar de esto es de que, ajá, por ejemplo, llega un adulto, y eso me pasa mucho en la Volkswagen, llega y dice, yo veo perfecto esto. Y empieza a hacer la prueba, ni siquiera en 20, 40, ay, ya no alcanzo a ver, ay, caray, no veo bien, doctor, ¿verdad? Y son pacientes que ya tienen 25, 27, 28, 30 años y nunca utilizaron lentes, porque tal vez su requerimiento no lo quería o nunca quisieron usar lentes. Si ese tipo de paciente me llega igual y tiene una graduación de -3, nada de que, ay, se le voy a poner unos 50 para que se adapte. Nel, -3 hay que darle, ¿vale? Es que es mucho, doctor. Eso es lo que necesitas. Aquí no se dejen influenciar por los pacientes, ¿vale? Lo que necesitas se le va a tener que otorgar. ¿Ok, docs? Luz. Una pregunta, la progresión que puede verse afectada la progresión por el crecimiento del ojo, Sí, es que total, ¿eh? De la carita, del macizo facial y del ojo. Y va creciendo muy poquitito, va creciendo. Generalmente el ojito del niño empieza a medir de unos 16, 17, desde que está niñito, está muy chiquito el ojito, o desde 10 milímetros, va a ir creciendo poco a poco, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, pero lo máximo que llega a medir es de 20 a 22, 23 milímetros, ¿vale? A veces ya tienen tendencia a ser mucho más chiquitos esos ojitos y quedan con ese tipo de efectos. Pero eso no quiere decir que su ojo sea mal, simplemente tengas esa característica tú de tener un ojo pequeño. Ahora, los ojos grandes, esto sí va a ir creciendo poco a poco, pero igual, si tiene la tendencia a tener un ojo grande, pues va a crecer arriba de 22, 23 milímetros de mercurio. Pero sí tiene que ir con la tendencia desde el niño, va a ir aumentando poquito a poco. Y realmente ya lo traen cargado en su carga genética estos chavos, ¿vale, Luz? otra pregunta, ¿los ojos sí dejan de crecer hasta los 18 años? No, 22, 23 años. Hay algunos doctores que dicen 19 y ay, tengo que pagar la cuota del coche. Ah, pues te voy a operar de refractiva. No, realmente hay que esperar los 21, 22 años, ver que ya no haya modificado mucho tu graduación y en ese momento ya sabes, si no tiene ninguna otra enfermedad, a los 20, 21 ya le puedes hacer tu cirugía refractiva. Antes no se lo recomiendo, antes es puro pinche avaricia, doctores. ¿Vale? Insistencia del paciente también, es que no me va a ver, no, aguántese tantito, nos va a dar menos complicaciones y menos retoques, que al fin y al cabo es dinero para los oftalmos, ¿vale? Ay, doctor, tengo otra duda. Uh-huh. ¿Puede llegar a pasar que un ojo crezca más que el otro? Sí, vienes muy mal de fábrica y no te quiso Diosito. Bueno, más bien te quiso y te dio tu mejor lucha, doctor. Te consideró una gran guerrera y te dio un ojo más grande y un ojo más pequeñito. Y sí, a veces te puede dar diferentes graduaciones, pero regularmente, Luz, aunque Diosito nos mande mejores luchas, generalmente venimos generalmente muy a la par, tanto uno como otro. O sea, si los dos vamos a tener el mismo problema refractivo, los dos lo tenemos. Si tenemos poquito o casi nada, los dos lo vamos a tener. Pero son muy pocas las situaciones en las que uno sea más chiquito u otro más grande. Sí puede haber y puede estar relacionado a veces con algunas patologías. Por ejemplo, un glaucoma congénito, que el ojito ya de por sí queda un ojo muy, muy grande y esos pacientes quedan con defectos de graduación. O después de una cirugía, ahí sí queda la graduación diferente de uno y otro ojo, pero pues la pones y si mejora, le vamos a dar. Pero de fábrica, hijo, es algo que sí, en verdad, tengas muy, muy mala pata, ¿vale? Pero sí puede llegar a Gracias. ¿vale? ¿Alguien más? Disculpe, doctor. Bueno, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la miopía axial y la refractiva? la miopía axial es lo que digo, que no nos metamos en broncas, Diana.
La miopía axial vamos a basarnos con la longitud del globo ocular. Ojo grande da de miopía axial, pero también el cristalino, acuérdense que tiene sus dioptrías y la córnea. Esa es la miopía refractiva, que a veces, aunque el ojo esté grande, o sea, si no está tan grande, dices, bueno, ¿por qué tengo tanta graduación? Porque el cristalino tiene también cambios y modifica esa graduación. Esa es una miopía refractiva. ¿Vale, Diana? Pero para motivos de la clase únicamente vamos a hablar de miopías axiales, ¿vale? Y entonces, ¿se podría tener los dos tipos de miopía? Claro, de repente, si vienes así con mucha carga, sí puedes tener tanto cambios a nivel del cristalino de la córnea y además tu longitud axial. Y lo mismo puede suceder con hipermetropía, pero es más común con las miopías, que es un ojo mucho más grande. Gracias, doctor. Claro. ¿Qué onda, Caro? Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en aquellas personas que se les diagnostica miopía y apenas se les acaban de graduar los lentes y que después dicen que tienen dolor de cabeza, ¿no podría ser por la falta de costumbre o siempre va a ser porque están mal graduados? No, aquí depende, porque no solo es miopía puras o hipermetropía puras, vamos a hablar la próxima clase del astigmatismo, ¿no? Entonces hay que ver qué tanta graduación tiene. En efecto, si ya se la corrigieron de muy tarde y ya el paciente dice, sabes que ya necesito lentes, puede ser que, primera opción, ya caiga en una sensación de que el ojito ya está teniendo una graduación que no le satisface, ¿no? Entonces nos da adultos poco satisfechos, entonces se lo está quitando, se lo está poniendo, se lo está quitando, se lo está poniendo, y eso nos puede dar un poquito de dolor de cabeza. Ahora, ¿pueden estar mal graduados? Sí. Realmente pueden estar mal graduados y tampoco es de dar la idea de dar más graduación de la que medita un paciente, y eso ya creo que lo hemos hablado. Hay que darle la graduación que a mi paciente le permita ver bien a 6 metros, en teoría. Que eso tampoco es de huevo, como vimos en el video de Twitter que les subí. No es de a fuerza buscar 20-20, sino buscar la mejor opción de visión que tenga el paciente, ¿vale? Y si vemos que es muy limitada, pues ver la causa, ¿no? Pero aquí dices, ay, bueno, con menos 3D, a ver, voy a ponerle más. El darle más no le va a ayudar a paciente. Tienes que darle lo que en verdad necesita. Y sí, el tener mala graduación sí puede hacer que tenga estos dolores de cabeza. O a veces viene acompañado con un proceso de astigmatismo. El astigmatismo, como vamos a ver el lunes, tiene diferentes ejes donde deben de colocarse los lentes. Si se colocan mal y el paciente los empieza a usar, puede dar que desde ahí empiece a tener problemas. Pero generalmente lo más común, Caro, es porque no están acostumbrados a utilizar sus graduaciones. Y investigar si a pesar del uso de lentes está viendo 20-20 y es que le sigue doliendo la cabeza, investigar otras causas de dolor de cabeza. Generalmente el dolor de cabeza, como digo, en un miope no va a haber, en un hipermétrope sí, generalmente el dolor es aquí en esta zona. Dicen, es que me puse los lentes y ahora me duele acá, acá y acá. Ya te dije, puede ser por otra cosa, pero muy pocas veces por el uso de lentes, claro. Y por ejemplo, si se le quita ese dolor, solamente era falta de costumbre, entonces. Sí, tiene que acostumbrarse, adaptarse, no desesperarse, utilizarlos todo el tiempo si es necesario. Si el oftalmólogo se recomienda solo utilizar en determinadas situaciones, pero eso le estimula que haya dolor de cabeza, pues utilizarlo la mayor parte del tiempo. Está bien. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué onda, George? Se le prendió. Iba para el cine y se le prendió el micrófono a Jocelyn. No vayan al cine. Es mi COVID todavía. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno. Aquí le dejamos para ir lo mismo con los otros grupos. Digo, todavía, vamos muy contentos. Vamos poquito a poco ya. Después vamos a estar llorando. ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Vas a entrar al cine o no? Iba a entrar al cine. Si tiene duda, que ponga ahí su mensaje ahí en el chat y ahí le responde para que no haya pérdida. Entonces ya está el video, ya subí sus videos ayer para que ya está el video completo. Tarde en descargar, pero está toda mi horrorosa voz de 1 hora y 4, qué horror. Y hasta la clase empiezan a hacer sus dibujos. Son 3 dibujos. 4 dibujos. Hemétrope, astigmata, que es el que nos falta por ver, el miope y el hemétrope. ¿Ok? Ya sea en una sola hojita o 4, los chistes que me lo suban. Se tienen que subir a la plataforma Teams. Es hasta el 25, creo, ¿no? 24, 25, ¿no? Dijimos que era el 25, entonces todavía tienen tiempecito para esto. Doctor. ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Sí es Jocelyn o quién es? No. No, pues ya vámonos. ¿Qué pasó? Los dibujos tienen que ser en hoja blanca o pueden ser en mi libretita. ¿De qué das? El chiste es que me los pongas con las características que te digo que deben de traer, vale. Perfecto. Muchas gracias, Doc.
Ay, qué güey, yo dije, ¿quién se llama como yo? Y soy yo, estoy en el cuadrito, ¿yo? Ya está solo que es estúpido, doctores. Pero bueno, ¿alguien más, doctores? Vale. Entonces, se entrenan todavía, si acabamos la otra semana y podemos empezar a avanzar. Yo creo que la otra semana vamos a acabar óptica y les voy a dar unos ejemplos de cómo vienen las graduaciones. Pero ya una vez que sigamos avanzando todo esto. Pero como dice Amir, dice, bueno, yo ya sé cuánto ve un paciente, ¿verdad? ¿Qué tanta graduación va a tener un paciente? Eso se mide con otras cosas. Pues ahí sí no podemos dar graduaciones únicamente con la visión de la cartilla de lectura. Nos da una idea de qué problema tiene y de ahí pues ya va para real para estudiarlos, ¿vale? Lean retinoscopía, por favor, ¿ok? Retinoscopía, ¿vale? Para que platiquemos un poquito de la otra clase, ¿ok? ¿Otra duda, pregunta? Bueno, doctor, cuídense mucho. No, doctor, gracias. Perfecto. Gracias. Día lunes, doctores. ¿Vale? Hola, doctor. Bye. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Bye. Hasta luego, doc.